Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Consolador, concédeme el don de la fortaleza. Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día, los tormentos de las persecuciones y las insidias del maligno. Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales, para que yo sea señal de tu amor y de tu bondad. Espíritu Santo de luz, concédeme el don de la sabiduría, que tenga el discernimiento necesario para distinguir el mal del bien, la mentira de la verdad, la guerra de la paz. Que tu sabiduría ilumine los espacios confusos de mi alma. Espíritu Santo Paráclito, concédeme el don del entendimiento, para que comprenda correctamente la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Ayúdame a entender a mi prójimo con amor, misericordia y paz. Que comprenda con todo mi ser el amor de Cristo por mí y por la humanidad. Espíritu Santo, abogado celestial, concédeme el don de la ciencia, que iluminado por tu luz divina, comprenda correctamente los planes de Dios para mi vida y sea obediente a la enseñanza divina, y así una señal permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo. Espíritu Santo, consejero divino, concédeme el don del consejo, ilumina mi entendimiento, para que yo busque en Dios las respuestas a mis dudas e inquietudes humanas y espirituales. Pon en mis labios palabras que restablezcan la paz en el mundo, y ayúdame a llevar siempre un consejo que devuelva a las almas afligidas la serenidad en Dios. Divino Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad, que mis oraciones sean fuente de amor, que unan mi corazón al corazón de Dios Padre y de Cristo Señor. Que mi fervor espiritual se renueve siempre, para que mi alma fructifique en la fe y la esperanza. Espíritu Santo, consolador de los afligidos, concédeme el temor de Dios, para que tenga siempre frente a mis ojos la bondad divina, y que mis pensamientos, palabras y acciones no sean una ofensa al amor misericordioso del Padre Celestial. Así sea. He titulado esta primera reflexión La fe y la misión en tiempos de incertidumbre y de resiliencia. Decía el escritor Tagore, la fe es el pájaro que canta cuando la aurora está todavía oscura. La vida consagrada se fundamenta en el encuentro personal con Cristo y se vive como anuncio y como testimonio. Somos mediación al servicio del proyecto de Dios, en una colaboración confiada y humilde con la acción y la obra del Señor, en actitud de apertura y de docilidad a la acción del Espíritu. Desde la comunidad eclesial, que no es un fin en sí misma, sino que está al servicio del reino y de la humanidad. Dice el Papa Francisco, el hombre de nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su camino y que solo el encuentro con Cristo puede dar. Traigamos a este mundo con nuestro testimonio la esperanza donada por la fe. La naturaleza misionera de la Iglesia no es proselitista, sino testimonio de vida que ilumina el camino que trae esperanza y amor. Hasta aquí la cita del Papa
Francisco. Tenemos, queridos hermanos y hermanas, que cultivar en este tiempo de tribulación la virtud de la resiliencia, que significa aprender a superar la adversidad, a no doblegarnos por el infortunio, a aprender a resistir con alegría, con todo lo que implica de purificación y de fortaleza, en medio de muchas tinieblas que nos rodean, de una tiniebla global que nos afecta profundamente como creyentes, como personas, como consagrados, y que interpela hoy más que nunca nuestro estilo de vida y nuestra misión. ¿Es esta una percepción pesimista?, ha escrito el Papa. Vivimos en una época de crisis que afecta muchas áreas de la vida, no solo la economía, las finanzas, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, sino también el sentido profundo de la vida y de los valores que la animan. La convivencia humana está marcada hoy por tensiones y conflictos que generan inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia una paz duradera. Resiliencia también, queridos hermanos, es compromiso en favor de un cambio estructural, porque lo que ocurre hoy en día es grave. Un sistema inicuo y perverso en el que los más vulnerables llevan la peor parte. Como efecto colateral, los afortunados les va bien, los que controlan los resortes del poder económico, de los medios, el sector financiero, el mundo político. Podemos también pensar, queridos amigos, en la resiliencia en el interior de nuestra propia iglesia. Lo dice el Papa. Frente a la nostalgia y al inmovilismo de un pasado, como hemos visto en estos últimos años, la búsqueda de seguridades, tener una clientela asegurada dentro del recinto sagrado, sin pensar en los que están fuera. Lo que hemos vivido en estos 2 meses y medio, la percepción del presente y las expectativas del futuro han cambiado radicalmente al interior de nuestras comunidades. Allí tenemos un desafío: descubrir las fortalezas y las oportunidades en un momento histórico, porque el mundo pertenece a quienes son capaces de dar razón de su esperanza, porque las tienen. Los cambios inesperados, estos contextos impensables hace apenas unos meses, hacen que nuestras zonas de confort salten en 1000 pedazos, sembrando incertidumbre y desconcierto. A lo mejor lo teníamos todo ya calculado. La salida era siempre en términos geográficos. Pero ¿acaso el anuncio del Evangelio se ha desplazado a un mundo universalizado, sin fronteras? Estos contextos nuevos han relativizado o ponen entre paréntesis nuestra misión. Claro que no. Es tiempo de creer, de comprender que el Dios de la vida está hoy más presente que nunca. Solo en la fe se llega a la verdad de la propia existencia. Apertura confiada a Dios desde nuestra pobreza. No significa que tengamos todo claro, sobre todo cuando enfrentamos hoy el enigma del mal, de la enfermedad, del sufrimiento, de la precariedad. Seguir caminando
a pesar de la oscuridad. Esto me hace recordar las palabras estupendas de San Juan de la Cruz. En esta noche oscura, qué bien sé yo la fuente viva, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Yo sé muy bien, claridad, luz, aunque es de noche. Temor, incertidumbre. Estas dos palabras antitéticas recorren y dominan el cantar. La fe, dejarnos sorprender por Dios. Dijeron los discípulos de Maús, nosotros creíamos que Él salvaría a Israel. Y ya ves, van 4 días. Dejarnos sorprender y permanecer arraigados, serenos, confiados, a pesar de la oscuridad y del desconcierto. Seguir alimentando el corazón y la vida con las palabras de Jesús, a pesar del absurdo, del silencio, de la no respuesta de Dios, y seguir diciendo una y más veces, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. La fe también crea relaciones nuevas, más allá de las apariencias, de las reglas, del prestigio social. Esa fraternidad entre nosotros tiene poder transformador, aunque sean procesos lentos. Recurro ahora al ejemplo histórico de Pablo en su carta a Filemón. Pablo no podía derrotar la esclavitud, pero introdujo una novedad en las relaciones fraternas. En la historia de Onésimo y de Filemón, ciertamente ya no había lugar a la esclavitud. Eran hermanos. Su mirada ahora era distinta. No vivimos de espaldas al dolor del mundo. La vida consagrada exige una inserción cálida en esa historia de nuestra humanidad compartida. Dice el famosísimo pastor luterano Bonhoeffer, víctima de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno ha renunciado a hacer algo, entonces se arroja por completo en los brazos de Dios. Entonces ya no tomamos en serio nuestros propios sufrimientos, sino los sufrimientos de Dios en el mundo. Entonces velamos con Cristo en Getsemaní. Creo que esto es la fe. ¿Cómo dar entonces, queridas hermanas y hermanos, testimonio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas en un mundo tan contradictorio? Nuestra misión es hacer visible la vida. Primera carta de Juan. El encuentro contemplativo y renovado con el Verbo encarnado, que nos hace descubrir el anuncio de quienes se han dejado alcanzar, tocar y transformar por la humanidad de Dios en Jesús. De este reto brota un encuentro permanente, que todo humano se haga divino, que la comunión, el amor, la armonía broten y sean posibles. Ser hombres y mujeres consagrados es compartir ese amor herido de Dios por la humanidad, revelado ya desde el Antiguo Testamento. He visto y oído la aflicción de mi pueblo, Éxodo capítulo 3, que llega a su máxima expresión en el amor apasionado de Jesús. He venido a prender fuego en la tierra, Lucas 12. Una misión que nos lanza por los caminos de la historia, caminos o fronteras o periferias, donde se juega el futuro de la dignidad de la persona.
Hoy todo se discute, hoy Dios parece ausente e innecesario en muchos contextos humanos. En este mundo, ¿cómo legitimar nuestra misión? ¿Acaso utilizando un lenguaje simpático, agradable, que nos haga cercanos porque no molestamos a nadie? ¿Tenemos las mismas motivaciones del resto de gente que vive a nuestro alrededor? Algunas ciertamente que sí, pero tenemos un plus. Lo que legitima nuestra existencia como religiosos, lo que da sentido a nuestra misión, a nuestra identidad de bautizados y por añadidura de consagrados, es el cultivo de una vocación específica, de una identidad más profunda que nos hace llevar una vida más fiel, más auténtica, menos resignada a lo que el mundo nos vende como inevitable. Dice el Papa Francisco, la Iglesia, lo repito una vez más, no es una organización asistencial, una empresa, una ONG. Es una comunidad de personas animadas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven las maravillas del encuentro con Cristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría, compartir el mensaje de salvación que el Señor nos ha dado. Es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia en este caminar. La fe, ese don precioso, abre nuestra mente y nuestro corazón a una nueva forma de ver y de vivir nuestra existencia. Pero ese don, perdónenme que lo insista, lleva la exigencia de salir de nuestro propio cenáculo, de nuestro propio recinto, donde el miedo o la incerteza o el desconcierto, la impotencia, a veces nos lleva a encerrarnos. Si queremos guardarlo todo para nosotros, nos convertiremos en consagrados aislados, estériles, enfermos. El anuncio del Evangelio es parte del ser discípulos de Cristo y es el compromiso constante que debe animar toda nuestra vida en el seno de la Iglesia. Sin olvidar que las fronteras de la fe no atraviesan únicamente lugares y tradiciones, sino el propio corazón de cada uno. En efecto, dice el Papa, la misión no es solo cuestión de territorio geográfico, sino de pueblos, de culturas, de individuos, porque los límites de la fe no solo atraviesan lugares y tradiciones humanas, sino el corazón de cada hombre y de cada mujer. Esto quiere decir que la fe es un don frágil, que no está asegurado para siempre. Incluso los límites entre el creyente y el no creyente a veces no son tan claros, porque atraviesan nuestro propio corazón. Por eso nuestro mayor desafío es mantener viva la llama del amor primero. Somos testigos de la universalidad. Hoy en día, a causa de la pandemia, estamos muy preocupados por los más cercanos, por los que la están pasando mal, en nuestro convento, en nuestro monasterio, en nuestra comunidad apostólica, en nuestro grupo de oración, en nuestra parroquia, en la diócesis. Sin olvidar estas cercanías, tenemos que mantener la apertura a la universalidad, mantener la preocupación por las víctimas lejanas, víctimas de esa crisis eterna y de dimensiones y consecuencias catastróficas. Eso hace que nuestro estilo de vida entre
en colisión con los modelos de desarrollo y de sociedad, con situaciones que conocemos más o menos bien de explotación y misericordia de los recursos naturales, de las violencias intrafamiliares, del fenómeno masivo de los migrantes, de tantos sufrimientos y dolores que día a día azotan a nuestro pueblo. Fe significa creer que al final todo se hará claro. La fecundidad del bien hecho que parecía ineficaz y que recogido por Dios ha sido transformado, y se descubre la presencia discreta pero real de aquel que siempre nos acompañó. La fe es seguir creyendo porque su fidelidad es eterna. Hay otra resistencia, queridos hermanos, que los sociólogos llaman el horizonte de expectativas, línea que nos orienta hacia lo que somos y lo que vivimos y a lo que tal vez nunca alcanzaremos. Cada momento tiene su horizonte y el nuestro está marcado por la incertidumbre, la cual genera inquietud, desasosiego, temor, insomnio, tensiones intracomunitarias, afán a veces de desaparecer, mal humor. La realidad no es solo lo que somos, sino lo que queremos hacer con lo que somos. De ahí la importancia en este tiempo difícil de despertar nuestros sueños dormidos para vivir de nuevo con una sana actitud de apertura y ser capaces de preparar el futuro que se acerca, la perspectiva del reino. Porque, digamos la verdad, todos experimentamos ese síndrome del Dios ausente o escondido. Es el Dios que encontramos en la parábola de la viuda y del juez inicuo del capítulo 18 de San Lucas, el evangelista de la misericordia. Este evangelio termina con preguntas inquietantes. ¿Será que Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Este texto me sirve para hablar de esa resiliencia de quien se niega a que las cosas continúen como están, porque son tremendamente injustas. Y desde la conciencia de nuestra propia dignidad, la viuda del Evangelio, de este Evangelio, en quien podemos ver representada en tanta gente, y desde la necesidad o urgencia de justicia para los más desposeídos, para los excluidos, para los que no cuentan, que interpelan al mundo de manera dolorosa y que hacen parte también de nuestro afán misionero, espiritual, orante. El juez es la viva imagen de ese poder arbitrario y prepotente de espaldas al pueblo, que sufre representado en aquella viuda que suplica con las manos desarmadas, que suplica y ora a pesar de la injusticia, ante poderes inicuos que imponen su despiadada lógica y siembran tristeza y dolor. Poderes multinacionales, mercados financieros, los fondos buitres, la banca multilateral, los mismos gobiernos. Poderes, muchos de ellos corruptos, sostenidos por intereses grandes. Algunos hablan incluso de derechos humanos, pero cierran sus ojos cuando sus intereses se ven en riesgo. La viuda del Evangelio de Lucas no contaba con ningún apoyo social, pero es fuerte,
y reclama sus derechos y no se resigna al abuso. Por eso su vida se convierte en un grito: hazme justicia. No está pidiendo privilegios, está exigiendo derechos, vivir con dignidad. El creyente, el religioso, resiste a un orden que no está fundado en la justicia y que esta pandemia global ha puesto al desnudo. Se revela contra todo aquello que ofende la dignidad del ser humano, que lo hace esclavo, que lo envilece. Aquella mujer sencilla y desarmada, fuerte en su fragilidad, insiste sin miedo hasta lograr con su perseverancia lo que desea. Es la oración valiente de quien se siente desbordado, sin apoyo humano, cuya única roca es el Señor. La gente sencilla nos enseña a permanecer unidos a Dios en la oración, a no dejarnos abatir por la tribulación. Esta parábola ofrece un mensaje de confianza. Los pobres nunca estarán abandonados a su suerte. Dios no es sordo a sus gritos, aunque a veces sentimos que tarda demasiado. De ahí las preguntas inquietantes y dolorosas del Evangelio que estoy comentando. Queridos hermanos, hoy más que nunca estamos en contacto con la vulnerabilidad de mucha gente. El gran descubrimiento del misterio de la encarnación es precisamente la vulnerabilidad como camino de acceso a Dios. Porque es ese mismo camino el que Él mismo escogió en su llegada hasta nosotros en el seno de aquella pobre mujer de Nazaret, de la hija de Sión, de María. Dios, siempre desconcertante, nos invita a buscarlo en lo pequeño, en lo que no cuenta, porque es así como Él se nos presenta, como se oculta y se desvela. No otra cosa nos recuerdan algunos teólogos al decir que la salvación pasa por los pobres. Fuera de los pobres no hay salvación. Es que nuestras oscuridades e incertidumbres actuales nos hacen percibir la certeza del reino, o nos cuesta descubrir, acoger, seguir el itinerario del reino, itinerario que ya muchas parábolas del Evangelio nos van trazando. La semilla que crece sola, el grano de mostaza, los pájaros que se alimentan de la mano del Padre, o que el apóstol Pablo en otro sentido nos recuerda: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestra oración está hecha de gritos a Dios, como en tantos salmos, pidiendo justicia para los pobres del mundo. Ojalá resuenen en nuestras celebraciones la memoria de la Eucaristía, que nos recuerda que alguien, Cristo Jesús, murió ajusticiado por levantar su voz contra la injusticia, por hacerse del lado de los más humildes y despreciados del pueblo, haciéndose él uno de tantos, se convirtió para siempre en fuente de salvación y de esperanza. Escribía el novelista Hermann Hesse: es verdad, nadie es sabio si no ha conocido primero la oscuridad. Queridas hermanas y hermanos, en este tiempo de oscuridad, el Señor viene
con fuerza renovada a traernos su paz y su amor. Es tiempo de resiedumbre, es tiempo de valor, es tiempo de confianza, porque vivimos tiempos de crisis. Y los tiempos de crisis nos han acompañado siempre. No es ahora solamente. Hemos tenido siempre dificultades. Y esas dificultades han fortalecido a nuestras comunidades y las han hecho capaces de enriquecerse en su carisma fundamental, en volver al amor primero, en fortalecer su fraternidad, en encontrar creativamente nuevas formas de vida, en trabajar incansablemente por los más pobres, en servirle a la Iglesia en las fronteras, en optar por los más excluidos, en sentir como propio el sufrimiento de un mundo en el que se viven tensiones difíciles y en el que el reino de Dios sufre violencia. Decíamos también, en este contexto de incertidumbre, la fe nos sorprende y nos permite abrir nuestra mirada no solamente a nuestro mundo y a nuestro entorno inmediato, sino también al mundo que requiere un cambio fundamental, que requiere acogerse al plan de salvación y que pide a gritos que haya más justicia. Y por eso tomábamos la imagen tan bella de aquella mujer que le pide al juez inicuo que le haga justicia, sin otra arma que la perseverancia, que la confianza en Dios y que el reclamo por su sufrimiento, que terminará finalmente con una respuesta del Señor, a nuestros ojos humanos tal vez tardía, pero que sin duda alguna manifiesta que la misericordia del Señor es eterna y que más allá de nuestras posibilidades, Él siempre está ahí para tendernos la mano, porque Él siempre ha sido y será nuestro último refugio y la respuesta a nuestros más grandes anhelos e interrogantes. Queridos hermanos y hermanas, en esta tarde, continuando esta reflexión, bueno, les entregaba esta mañana también, yo espero que lo hayan utilizado bien, que lo hayan tenido en sus manos, este pequeño texto que nos habla del desierto como una experiencia que puede parecer dura, monótona, exigente, casi desgastante, pero que el pueblo judío aprendió en el desierto a entrar en intimidad con Dios y a poder descubrir en la precariedad y en el abandono la presencia de un Dios que los guiaba, que los amaba y que los iba conduciendo con mano poderosa y con brazo extendido hacia la tierra prometida. Descubrir nuestros desiertos, sentirnos completamente abandonados en las manos de Dios y poder clamar con alegría que el Señor está siempre ahí y que nos lleva hacia fuentes tranquilas donde podemos descansar y reponer nuestras fuerzas. En esta tarde, queridos hermanos, queremos hablar muy brevemente de una expresión que hemos escuchado muchísimas veces y que en labios del Papa Juan Pablo II resonaron con especial vigor en las postrimerías del siglo XX y que se han convertido en todo un programa y un desafío a nuestra fe y a nuestra presencia en el mundo como creyentes. No tengan miedo. El miedo es la experiencia más dolorosa por la que podemos atravesar. El miedo es muy difícil de manejar. Ante el dolor, lloramos. Cuando experimentamos la ira, levantamos la voz.
Frente a la angustia viene la tentación de la huida, pero el miedo está anclado indefectiblemente, el miedo está anclado en nuestro corazón. El miedo nos impide vivir nuestra vida con verdadero sentido y nos quita la libertad de amar y de actuar. Esto explica por qué el Señor, repetidas veces y en contextos diferentes, invitó a los discípulos a no tener miedo. Porque desde el pecado original, el ser humano siente miedo. Y lo más notable es que incluso tiene miedo de Dios, de sí mismo, de su entorno, del prójimo, del futuro, del pasado. Así, nada más desobedecer a Dios y comer del árbol prohibido, Adán responde al Señor cuando le pregunta diciéndole que tenía miedo de él. ¿Dónde estabas?, pregunta Dios a Adán, y él responde: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le pregunta Dios. ¿Es que acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Génesis capítulo 3. Aunque fuimos bautizados y el pecado original ha sido erradicado de nuestro ser, quedan en nosotros huellas, vestigios de ese pecado que marca generacionalmente nuestra vida. Queda el miedo que nos lleva y que nos debilita, que nos lleva a las peores perturbaciones y a los más grandes desaciertos. En una película famosa de Clint Eastwood, hay una escena en la que el personaje está en pie junto al malvado sheriff que ha caído al suelo derrotado. Tiene la pistola cargada y el dedo en el gatillo. Mira al villano y éste le dice: nos veremos en el infierno. Y mientras aprieta el gatillo, Eastwood reconoce que sí, que se volverán a ver en el infierno. Con esta fuerza, el miedo nos sujeta al mal y nos hace sujetos de nuestras pasiones, de nuestros prejuicios, de nuestros temores. Bien sabemos que los adolescentes tienen un miedo especial a ser excluidos de los círculos de sus compañeros, a no ser reconocidos en sus clanes y en sus grupos. Y en consecuencia, el adolescente se empeña en complacer a sus iguales. Muchos de estos jóvenes empiezan a actuar de manera perversa, a utilizar un lenguaje grosero o a hacer cualquier cosa que la pandilla, que el grupo les pida, aunque sea algo realmente grave. La necesidad de ser aceptado, de ser incorporado, de no ser censurado. A lo largo de nuestra vida siempre tendremos enemigos internos y externos. La lectura del profeta nos habla perfectamente de esa experiencia vivida ya desde la antigüedad. Veo terror por todas partes. Denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. A lo mejor lo seducimos y lo derrotaremos y tomaremos venganza de él.
Los cánticos de Yahvé expresan muy bien y ponen en boca del profeta aquello que de alguna manera sería la experiencia dolorosa de Jesús, el siervo sufriente por excelencia, aquel que carga sobre sí todo el pecado del mundo. Cualquier psicólogo hoy en día estaría de acuerdo en que hoy más que nunca tenemos muchos miedos. Tenemos mucho miedo a la muerte y por eso la enmascaramos, la escondemos, la hacemos algo trivial. Tenemos miedo a ser separados de quienes amamos y por eso no expresamos nuestros sentimientos. Tenemos miedo a perder el control de la situación, miedo a comprometernos, a equivocarnos, a sentirnos rechazados, a perder un trabajo que es cada vez más incierto, a la vejez cargada de incertidumbres y de temores, a que se burlen de nosotros. Tenemos miedo a dar testimonio de nuestra fe. Tenemos miedo incluso al éxito, porque puede convertirse en un factor de envidia y de competitividad con nuestros amigos. Tenemos muchos miedos. Para el colmo, hay también muchos miedos inconscientes. Ciertamente hay miedos que pueden ayudarnos a vivir, que canalizan el sentimiento de sobrevivencia, de protección. Tengo miedo de fumar porque puede llevarme a un vicio que terminará en un cáncer terminal. Es un miedo saludable, porque el peligro real y el miedo nos puede llevar a dar pasos inteligentes para evitarlo. Si un animal salvaje está a punto de atacarnos, el miedo puede ser un factor importante que nos permita correr. Y en este caso, ese miedo nos salvó la vida. Tenemos una prueba difícil, un examen, y eso te produce miedo la semana anterior, pero también puede generar una conducta de vigilancia, de prever el futuro, de prepararme convenientemente para la prueba, de vencer con toda mi voluntad la pereza, la lentitud. El miedo siempre será algo muy complejo. Por ejemplo, cuando el buen ladrón llama la atención al otro ladrón que estaba junto a la cruz en el Calvario y le dice: ¿ni siquiera temes tú a Dios? Él temía al que puede destruir el alma y el cuerpo. Él temía la condenación eterna y estaba pidiendo, con palabras balbuceantes, verse unido a Cristo en su pasión y poder compartir con Él el paraíso. Por eso Cristo nos habla del único miedo positivo y necesario, el temor a Dios como un don del Espíritu Santo, muy distinto del temor humano, de la angustia, de la tribulación, que paraliza y que reduce. El temor de Dios es definido en la Biblia como el principio de la verdadera sabiduría. Coincide con el respeto a su autoridad. Él es el dueño de la vida, Él es el creador del mundo. Quedarnos sin el temor de Dios equivale a querer ponernos en su lugar, el pecado del paraíso, la tentación perpetua del maligno, creer que decidimos sobre el bien y el mal, sobre la vida y la muerte, sobre el destino de aquellos que nos rodean. No tengan miedo, no significa otra cosa que decir: no dejen que el mundo
que el espíritu del mal nos dirija. ¿Por qué tenemos miedo? Primero, porque no terminamos de creer que Dios tiene planes para mí, para mis hermanos, para el mundo, para todo lo que sucede. En segundo lugar, porque olvidamos que el Señor ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. Como los contemporáneos de Cristo, tenemos también una pésima memoria. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran convertido y que se hubieran arrepentido en ceniza y en silicio. El temor de Dios, que no es el verdadero temor de Dios, ese temor falso y servil, se parece a los demás miedos, que eventualmente generan caos, falta de paz, perturban e intranquilizan la conciencia, generan escrúpulos y temores infundados e imágenes distorsionadas y muchas veces monstruosas de Dios. Aún así, en ocasiones puede ser que resulten no del todo inútiles. La pequeña historia que les cuento puede ser iluminadora. Un hombre tenía un jardín muy bien cuidado y le gustaban especialmente las rosas. Observó que en un parque cercano había una variedad de rosas que él no tenía en su vivero. Una mañana se levantó temprano y se fue al parque con su hijo, esperando conseguir la rosa que le faltaba. Cuando se iban acercando al parque, el niño se dio cuenta de las intenciones del padre. En efecto, el papá miró a un lado y al otro. Se inclinó sigilosamente para arrancar la planta. El niño le dijo entonces: papá, has olvidado algo. Y el padre le contestó: ¿qué cosa? El niño le respondió: mira hacia arriba. En muchos de nosotros, el temor de Dios puede ser algo esporádico y momentáneo. Puede venir e irse según las circunstancias y suele estar acompañado de dudas y de lágrimas. Los que de verdad le temen a Dios tienen la seguridad de un niño en brazos de su madre. El Salmo 129, que recitamos con alguna frecuencia, es una bella expresión. Mis ojos descanso como el niño en brazos de su madre. Es el temor filial, es el temor de no ofender o querer separarnos nunca de Él. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modelo mis deseos como un niño en brazos de su madre. Como deseamos la unión con Él, el don del temor de Dios nos hace temer que esa unión no sea intensa. Solo con ese don del Espíritu Santo podemos librarnos de los otros temores, de los miedos creados por el mundo, alimentados por los hombres, agigantados por los medios. Cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea, hombres avesados en las tareas del mar, se levantó una gran tempestad y estaban aterrorizados. Pero lo más interesante es que cuando Jesús calmó la tormenta y ésta devino en suave brisa, ellos todavía tenían mucho más miedo y se seguían preguntando
¿quién era aquel que hasta el mar y el viento le obedecen? Aquel que los acompañaba y que era capaz de dominar la fuerza de los elementos. Poco a poco, ese temor se convertirá en amor, en fidelidad, en absoluta y total cercanía con el Maestro, como venimos leyendo en las lecturas del Evangelio de San Juan de estos días ya próximos a Pentecostés y particularmente en el día de hoy. Mi Padre los quiere porque me quieren a mí. Y ahora todavía no me han pedido nada, pero todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los dará. En efecto, el temor de Dios confirma nuestra esperanza y nos produce un fuerte deseo de no ofenderlo nunca, dándonos también la certeza de que Él mismo nos dará la gracia, su Espíritu, para que no nos apartemos jamás de Él. Nuestro deseo de no ofenderle es más que un sentimiento de obligación o de servidumbre. Nace del amor, de la conciencia filial. Nos lleva a un amor puro, elevado, más allá de intereses mezquinos o de condicionamientos pasajeros. Así, tememos ofenderle o portarnos de una manera que dañe, que deteriore o que atente contra ese gran amor. Y esto no lo hacemos meramente por temor al castigo, sino porque lo amamos profundamente, porque lo consideramos digno de reverencia, de admiración y de respeto. Dios nos cuida de una manera que no llegamos plenamente a comprender del todo. ¿Acaso somos conscientes de la expresión un poco enigmática, hasta los cabellos de su cabeza están contados? Es una forma de decir que conoce cada pensamiento que viene a nuestra mente, todas las emociones que circulan en nuestro corazón. El conocimiento que Dios tiene de mí mismo no es una información que Él utilice de manera detectivesca, como en un espionaje de los que se habla tanto en estos días. No es algo que pueda utilizar en nuestra contra, sino el conocimiento íntimo de nuestro propio ser, cuerpo, alma y espíritu, de manera que puede responder para empujarnos a abrir nuestro corazón cada día más a Él, en libertad, sin forzar nuestro entendimiento, sin poner ningún tipo de cortapisa o de freno a nuestra libertad. El profeta Isaías escribió: el Señor está conmigo siempre, como campeón admirable. Por eso mis perseguidores no tropezarán, ni mis enemigos prevalecerán sobre mí. Un buen ejemplo de la victoria completa sobre nuestros enemigos, enemigos internos, nuestras malas pasiones, nuestras inclinaciones, sometidas al ideal ascético, como una fuerte iluminación que recibimos, el dominio de sí, el sacrificio heroico, la fuerza que nos mueve a buscar a Dios y a resistir el mal que nos acecha. Pero también el esfuerzo místico, la otra cara de la moneda. No es solamente contenernos, dominar nuestro ímpetu y fortalecer nuestra voluntad. Es también la actitud profunda de sumergirnos
en la experiencia viva del misterio. Una lección aprendida porque hemos caído, porque no podemos fiarnos de nuestra propia debilidad, o porque también, después de cometer una falta, siempre vamos a encontrar una lección, siempre vamos a darnos cuenta del alcance y consecuencia de nuestra infidelidad, al punto de poder decir, feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. Termino con unas palabras famosas, tomadas de la primera homilía del Papa Juan Pablo II, en la línea de lo que estamos hablando. No teman, abran todavía más, abran de par en par las puertas a Cristo, abran a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos, los regímenes políticos, los extensos campos contemporáneos de la cultura y de la civilización. No tengan miedo. Cristo conoce lo que hay en el corazón de cada hombre y de todos los hombres. Con frecuencia, el hombre actual no sabe lo que lleva adentro, en lo profundo de su ánimo y de su corazón. Muchas veces nos sentimos inseguros, como en este tiempo de pandemia, inseguros sobre el sentido de la vida y de nuestra presencia en el mundo, de nuestra utilidad, de nuestra tarea, de lo que Dios quiere de cada uno. Nos sentimos invadidos por la duda y esta puede transformarse en agobiante desesperación. Permítanme, pues, se los ruego, se los imploro con humildad y confianza, permitan que Cristo nos hable. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Él es la vida eterna, el Señor Jesús. Amén.